se postraron y miraron a través de los ojos del bebé la presencia de un anciano, de un gran ser, de un enviado del cielo, como se dice, un ser humano, pero que traía un mandato del cielo. Y entregaron esos 3 regalos, o sea, el oro, el incienso y la mirra. Naturalmente un bebé no necesita de eso. Entregaron a los padres. Se supone que le explicaron para qué servía, cómo iban a usar eso. Ya dijimos que el incienso que se eleva hacia el cielo representa la astrología. El oro representa la alquimia, que ya se practicaba en aquellos tiempos en el Antiguo Egipto, por ejemplo. La alquimia viene de la palabra del Antiguo Egipto, chemi, o kemi, así se llamaba el Antiguo Egipto, no se llamaba Egipto. Tierra negra significa kemi. Y en el Egipto, esa tierra negra, ese desecho que dejaba el río Nilo en sus crecidas, sirvió para alimentar a sus pueblos. Y ahí salió la palabra alquimia, transformar esa tierra que dejaba el río en su crecida, que iba llena de desechos animales y vegetales y malolientes, etc., transformarlo en vida, en alimento, y en base para levantar aquella hermosa civilización tan llena de misterios, tan estudiada hoy, que fue el Antiguo Egipto, con la tierra de Chemi, la tierra negra. Entonces, entregaron pues a los padres, que eran esenios, que eran iniciados, el conocimiento de la pedagogía familiar, para que aquel enviado de lo alto fuera educado correctamente, sin transmitirle mañas, malas costumbres, etc. La pedagogía familiar sagrada, integrada por aquellas 3 ciencias: magia, astrología y alquimia. Y le hicieron ver a los padres que ese hijo no les pertenecía, que ese hijo venía para la humanidad y pertenecía al reino de los cielos. Y como un sacrificio, aquella luz de los cielos tomó forma humana. Muy doloroso para un ser tan elevado tener que meterse en este mundo. Es como que una persona mentalmente sana tuviera que estar en un manicomio, atendiendo a los locos. Algo parecido, pienso yo, ¿no? Ahora bien, esa fecha, como ya había dicho, no es simplemente un recuerdo de hace 2000 años que celebramos en alguna de las ramas del cristianismo, así como un recuerdo, y ponemos el pesebre o nacimiento recordando aquello y haciendo pues rituales, oraciones, y en la celebración corriente pues con regalos, una época de tirar el dinero por la ventana, etc. Sino que esa fecha tiene un sentido práctico para el ser humano de hoy, para la vida de hoy. No es una simple historia, sino que es un don que está llegando del cielo y que podemos aprovechar. Entonces, por la astrología,
la teología aplicada a la evolución de la civilización, comprendemos cómo se suceden las civilizaciones, cómo nacen, se desarrollan, culminan, decaen y mueren. Eso está regido pues, por el libro de los cielos, o sea, el zodíaco. Ahí está escrita la voluntad divina, su conocimiento, su sabiduría, todo lo que el ser humano pueda necesitar para lograr la plena realización a través de su destino, allí está contenido todo, en forma de símbolos, como una escritura jeroglífica que podemos aprender. No es solamente para leer un horóscopo, para ver si me va bien en los negocios, etc. Esa es la aplicación corriente, ¿no? No, allí hay un conocimiento sagrado. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharlo? Bueno, por ejemplo, en la Iglesia Católica se celebra el Adviento, 4 domingos anteriores al día de Navidad. Eso corresponde en astrología al signo de Sagitario. ¿Qué es lo que debemos hacer en Sagitario durante el mes de Sagitario? Más o menos del 20 de noviembre al 21 de diciembre. Entonces, parte de la celebración del Adviento en la Iglesia nos da pista. Pero también debemos entender el mecanismo cósmico. El Sagitario es el 9º signo del zodíaco. Y el 21 de diciembre empieza pues el mes de Capricornio. 9 meses, 9 signos nos habla de un embarazo y un parto. Entonces el 21 de diciembre se cierra el ciclo de 9 meses, desde el 21 de marzo, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, son los 9 meses. Y entonces el 21 de diciembre empieza como, digamos, los dolores del parto, del 21 al 25 de diciembre. ¿Qué es lo que ocurre? Cósmicamente hablando, que el 21 de diciembre el Sol llega a lo más alejado del norte, del hemisferio norte de la Tierra. Está hacia el sur. Entonces los pueblos del sur, en ese momento, 21 de diciembre, empieza el verano, porque el Sol está en su máximo esplendor en el sur. Y aquí estamos en las noches más largas del año, las noches más largas del año, y la más larga de todas es la del 21 de diciembre, o 20, depende de cada año, ¿no? O 22. Entonces, empieza un parto. Si entendemos la celebración del Adviento, se nos dice que las 2 primeras semanas son semanas de remordimiento, de pedir perdón, y las 2 siguientes semanas, las 2 últimas semanas de Adviento, son de esperanza, porque ya viene la luz de los cielos a la tierra. Allí tenemos pues una clave importante. Las 2 primeras semanas, los que están en un sendero de iniciación, un sendero espiritual, revisan su pasado para hacer las correcciones necesarias. No es un arrepentimiento que debilite nuestra moral, sino es un reconocimiento de que hemos tenido fallas, por más esfuerzo que hagamos por superarnos, etc. Vemos cuál es la parte que traba nuestro sendero, que no nos deja entender los acontecimientos que ocurren en la tierra, que nos preocupamos, nos angustiamos, etc. Todavía hay mucha tela que tejer en el telar del espíritu del caminante.
Y para eso pues usamos, para hacerlo más conscientemente, nuestro horóscopo, a ver en la progresión del año, comparando con el horóscopo de nacimiento, la posición de los astros el día de cumpleaños de la persona, a ver cómo se ha movido la energía cósmica en nuestro destino. Y entonces, en las siguientes 2 semanas aplicamos la alquimia. Convertimos la tierra negra en algo útil. Convertimos nuestros defectos en virtudes. Transmutamos el plomo en oro. Sobre esto nos dicen en la cultura maya de Centroamérica que uno no debe rechazar todo lo que ocurre en su vida personal y en su vida en relación con los demás. Que todo lo que nos llega es la piedra que tenemos que labrar para sacar la piedra preciosa que se esconde en la piedra bruta, en un fracaso, en un error, en un dolor, en un sufrimiento, en una enfermedad, etc. No rechazar la experiencia, sino utilizarla para transmutarla. En la alquimia se dice convertir el plomo en oro. Plomo es todo lo que nos acontece en la vida, que muchas veces no entendemos por qué nos pasó eso, por qué nos hacen eso, por qué Dios permite, como dicen algunos. No tomar esa actitud. Ya con las 2 primeras semanas del viento, ya hicimos la limpieza interna, la higiene espiritual, y entonces tenemos una visión muy diferente. Y entonces comprendemos que todo lo que nos llega en la vida son tareas que debemos realizar. Son problemas que debemos solucionar. Son obstáculos que debemos convertir en escalones de ascenso. La vida en la Tierra es una escuela, es una academia, es una universidad cósmica. Y como todo sistema educativo, la Academia Tierra funciona a base de problemas y solución de problemas. Entonces, el buen estudiante le gusta que le pongan problemas, porque eso va a desarrollar su inteligencia, su capacidad de resolver situaciones en la vida, de desenvolverse en la profesión, etc. Y el mal estudiante pues no le gusta tener problemas, no le gusta que le pongan los problemas, y trata de copiarse del compañero, de que otro estudiante le diga, porque tiene pereza cerebral, tiene un cerebro subdesarrollado, tiene atrofia. Y eso pasa a veces en la Academia Tierra. Hay personas que no quieren tener problemas en la vida, que quieren paz, una supuesta paz, ¿no?, que no existe. Y le rehuyen a las dificultades, porque son débiles de carácter, tienen anemia en la voluntad y quieren una vida fácil, que los demás sean los que se encarguen de los problemas. En cambio, el buen estudiante en la Academia Tierra va fortaleciendo su carácter con las dificultades y desarrolla su voluntad. Y no se arredra ante los desafíos de la vida. Sabe tomar el timón de la barca y la tempestad no lo obliga. Llega a buen puerto. Porque él sabe mirar a través de la tempestad una luz que los guía. Hay un faro siempre en la vida, por más dificultades que tengamos. Entonces, pues, en las 2 últimas semanas de Adviento practicamos esa alquimia, esa transmutación de todo lo que nos ha acontecido, buscarle el sentido, buscarle cuál es la forma que debemos actuar, cuál es la solución correcta ante cada desafío que nos presenta la vida. Entonces sacamos del pasado
esas experiencias para extraer de la experiencia la actitud correcta y la solución correcta. Lo traemos todo eso al presente para aplicarlo en el futuro. Entonces tenemos en los salmos de en la Biblia una frase muy hermosa que nos aclara ese trabajo. Dice: faro de luz a mis pies es tu palabra, y faro de luz en mi sendero. Lámpara de luz a mis pies es tu palabra. Eso quiere decir, en cada momento, cuando vamos a dar un paso con los pies, o con la palabra, o con un gesto, la palabra nos debe guiar, la palabra de sabiduría, la enseñanza de los grandes guías espirituales de la humanidad, de los maestros, y de nuestro maestro, en caso de que tengamos un maestro en tierra, no ascendido, porque el maestro que ascendió pues ya está lejos de aquí. Bueno, y faro de luz en mi sendero se refiere al futuro. No sabemos qué nos viene en el futuro, pero con la sabiduría, con la palabra de sabiduría, con la enseñanza, estamos preparados para lo que pueda venir, grato o ingrato, agradable o desagradable, porque tenemos ese faro de luz. El faro, antes, cuando predominaba la navegación por el mar, el faro guiaba al navegante. No ha llegado a aceptar el faro, ese es su futuro, pero la luz lo va guiando. Y el navegante a la vez pues aplica lo de cada momento, toma precauciones cuando ve que se está empezando el oleaje a ponerse más fuerte, que hay un remolino por allá, etc. En el día a día, el buen navegante va siempre alerta y a la vez no pierde el rumbo de su barca porque está guiándose por el faro. Bueno, ese es un símbolo pues, que nos entrega el Salmo. Lámpara a mis pies es tu palabra, para el día a día, para el presente, y faro de luz en mi sendero. Mi sendero es lo que tengo por delante. Yo le pregunto a una persona, ¿qué edad tiene? Me dice, tengo 60 años. Ya no tiene 60 años. Ya eso ya pasó. No puedes hacer nada como el pasado. Lo único es lo que tienes por delante. La materia prima que tienes por delante, los años que tienes por delante, son los que tú tienes. Te podría decir, bueno, yo creo que me quedan unos 20 años. Bueno, tienes 20 años. No cuentes los pasados 60 porque ya no los tienes. Entonces no usar el pasado para amargarnos. Que yo no tuve infancia, que mi adolescencia tuve que trabajar, que esto, que aquello. No uses el pasado para hacerte daño, para amargarte, para debilitar tu carácter y tu voluntad. Usa el pasado para aprender a conducirte en el presente y preparar tu futuro. Ese es pues un regalo que nos trae esta fecha tan hermosa, 21 de diciembre, solsticio. Cuando el sol está en 0 grados de Capricornio, ocurre algo cada año. No es que cada año van a ser un Mesías, un avatar, un mensajero, sino que cada año lo que nos dejó el avatar, en este caso el Maestro Jesús, el Cristo, cada año se renueva aquel mensaje, aquel faro de luz, y se hace una guía para el futuro. Así pues, aplicamos tanto la astrología como la alquimia. Pero no nos vamos a quedar allí. Todo eso son medios, son recursos para
llegar a la meta. La alimentación, el cuerpo, todo lo que nos ocurre en la vida son pasos en esa escala de Jacob, que es la vida, en ese ascenso a la pirámide espiritual para llegar a la cumbre. Lo importante es la meta. Entonces, el noveno signo del zodíaco, Sagitario, nos expresa eso. Es un centauro, mitad caballo de la cintura para abajo, mitad humano de la cintura para arriba. Y está apuntando con el arco y la flecha al corazón de la galaxia, a la luz mayor. Diríamos, en la religión, que está apuntando a Dios. No ha llegado a Dios, pero está apuntando. Entonces ahí está el adviento, ¿no? La primera 2 semanas, revisar nuestra parte animal, nuestra parte física, nuestras ambiciones, nuestros apegos, nuestras ilusiones, todo lo que nos crea problemas, está representado en la parte animal del centauro. Y para llevar toda esa energía que estamos desperdiciando a desarrollarnos como seres humanos plenos, completos en carácter, en voluntad, en inteligencia, en convivencia, en amor, etc. ¿No? Así está, pues, el símbolo de Sagitario. Y entonces toda esa energía de un humano integral, un humano completo. La universidad no produce humanos completos, la universidad produce especialistas en alguna profesión para ganarse la vida. La palabra universidad es muy hermosa, pero la universidad actual no universaliza, sino que especializa. Se debiera llamar especialidad y dejarla para una universidad, para los colegios iniciáticos, porque ahí sí nos universalizamos. Entonces, pues el 21 de diciembre desciende, los antiguos lo llamaban la puerta de los dioses. Desciende una energía cósmica que el que se preparó durante el mes de Sagitario, revisando su horóscopo, haciendo la alquimia, etc., puede recibir. ¿Cuáles son los dioses que descienden? Todo lo que esperamos encontrar en nuestra vida. Felicidad, armonía, salud, belleza, sabiduría, convivencia, la paz verdadera, etc. Entonces nos preparamos en el mes de Sagitario o el Adviento. Adviento quiere decir antes del advenimiento. Tomar las debidas precauciones y actitudes y estudios, disciplinas, para llegar a ese punto de dirigir la flecha de nuestra voluntad, de nuestro carácter, de nuestra inteligencia y de nuestro amor a aquella luz de los cielos que siempre ha guiado a los grandes maestros. No ha llegado al cielo, está apuntando y está mirando al cielo, pero no ha llegado al cielo. Así es el caminante, el discípulo, recorriendo el sendero en la tierra. El sendero es la vida de todos los días, de cada instante. Para tomar un sendero sagrado no hay necesidad de renunciar a la vida, porque la vida, el programa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para llegar a la meta. No tenemos por qué rechazarlo. Podemos tener momentos de retiro, momentos de convivencia, etc. Pero todo lo que nos llega tiene sabiduría, y son tareas, son problemas que debemos resolver. Nos falta la magia. Llegamos a la magia cuando todo ese caudal de energía que tenemos dentro de nosotros, vitalidad, entusiasmo, conocimiento, amor, alegrías, etc., todo eso lo llevamos por el sendero único. Sendero único
que nos lleva a soltar la flecha para llegar a la meta. Toda esa energía concentrada en un licor alquímico, un vino, una sangre pura, sana, verdadera, que embriaga espiritualmente. Y la sabiduría como el pan que nutre nuestro ser. Entonces, con la magia nos preparamos para cuando soltemos la flecha y no llegar al último día de nuestra vida con temor, con dolor, con ganas de seguir viviendo, etc. Ya es tarde, ¿no? Le pide al cielo, dame aunque sea un año más. Ya te digo muchos años y no los aprovechaste. Te damos un año más y vas a hacer lo mismo que has hecho siempre. Perder el tiempo. Y el tiempo es una energía muy sagrada, muy especial. Así que no te damos más plazos. Haga lo que haga. Entonces ese último día, pues, nos desprendemos de todo. No podemos llevar contrabando. En las aduanas de este mundo al otro mundo, ahí hay detectores que no pueden llevar ni una moneda, ni un billetito, nada. Lo único que se te permite allí, en tu maletita, ya se te explicó en la alquimia lo que puedes llevar. Puedes llevar gratitud, puedes llevar felicidad, puedes llevar sabiduría, pero de objetos, de cosas que tú querías estar agarrando, propiedad tuya, eso ya es basura. Al otro lado no tienes necesidad de comer, no tienes estómago, no tienes necesidad de moverte, no tienes piernas, te puedes desplazar si te has preparado, ¿no? Entonces dice el Maestro Jesús, él era como un cuentacuentos, ¿no? Él a través de parábolas, que eran cuentecitos, transmitía las perlas de sabiduría. El cuento del Maestro Jesús, las parábolas eran como ostras y adentro estaba una perla, una enseñanza muy sagrada. Y los discípulos le preguntaron, ¿y por qué a la gente le hablan en parábolas? Él dijo, porque ellos oyen y no entienden. Tienen ojos y no ven. Y por lo menos les queda el cuento y alguno de ellos le irá sacando punta a ese lápiz. Le irá sacando conclusión. Y a ustedes sí, mis discípulos, les aclaro el misterio del reino de Dios. Lo que yo dije en la parábola significa esto. Y entonces en esa parábola, en ese cuento, Cristo habló de dos hombres que vivieron su destino. El uno fue un hombre muy correcto, el otro dio otras piedras. Y murieron al mismo día, es decir, llegaron a su último día. Aquel murió y fue enterrado. El otro ascendió al reino de los cielos. Y ahí está una clave. En ese cuento hay algo muy hermoso para nuestra vida. Y esa es la magia. Todo el trabajo que hiciste con la alquimia y con la astrología, no te quedes ahí. Ahora llévalo al magisterio, a la maestría de ti mismo, a encontrarte contigo, a esa sorpresa maravillosa de lo que tú eres. Te vas desprendiendo de tus falsas identidades, nombre y apellido, profesión, nacionalidad, estado civil, edad, etc. Porque tú no eres nada de eso. Y nada de eso puede pasar al otro lado. Todo lo que tú sabes de tu profesión
se queda en el cerebro y el cerebro se queda en la tumba y ahí se deshace todo eso. Tus recuerdos, tus conocimientos, eso no puede pasar al otro. Del conocimiento, con el trabajo químico, puedes extraer sabiduría. Eso sí lo puedes llevar. Sabiduría en el vivir. No es conocimiento para escribir libros, para dar conferencias, no, sabiduría en el vivir. Instante a instante, y lugar en lugar. Esa es la alta magia, lo que llamamos teusia. Participar de la obra de Dios. Al renunciar a tu ego inferior, a tu yo interior, te pones de servidor, de obrero en la viña del Señor, como dicen los evangelios, a participar en la obra de Dios, no a destruirla, no a contaminarla, no a acabar con los bosques, no a ensuciar los ríos, no a ensuciar tu alma, no a ensuciar tu mente, no a ensuciar la vida de los demás, etc. Y así vas logrando el magisterio, la magia. Lo más importante en la magia es el mago. No herramienta que tener piedra preciosa, ni una espada, y esto, aquella, como se nos dijo de manera. Eso es secundario. El verdadero mago logra sus propósitos con su sola presencia. Por ejemplo, lo dio el Maestro Jesús, precisamente. Él podía curar con una palabra, con un gesto, con una mirada. No tenía necesidad de remedios, de aparatos, de cosas. Caminó sobre las aguas, sin una lancha, con sus pies. Dicen, ¿no? El evangelio, ¿no? Hay por ahí, alguien inventó un cuento de que un discípulo, cuando vio que el maestro caminando sobre las aguas, se le hizo tan fácil, lo vio tan sencillo, que él también quiso hacer lo mismo. Y se fue detrás del maestro, se lanzó al rato, maestro, me ahogo. Dice el que inventó este cuento, el maestro volteó y le dijo, por las piedritas, tonto, por las piedritas. O sea que no era una cosa así fuera de sentido común, ¿no? El maestro actúa conociendo el terreno que está pisando. Un verdadero mago. Tiene la capacidad de atención, lo que ahora está de moda, que llaman el mindfulness, la atención plena. Observa todo, no hay manera de engañarlo. Eso pasó pues con el hermano mayor, pero eso lo contaré otro día, ¿no? En los detalles uno observa cómo un maestro tiene esa capacidad. Podrán engañar a los demás, podrán engañar a los discípulos, pero el maestro está viendo todo lo que está pasando. Entonces, pues, nuestra vida es un camino hacia lo que llama la muerte. Cada día nos acercamos más. No hagamos falsas cuentas porque nos engañamos. Pero la muerte no es muerte. La muerte es un paso a otra dimensión, a otra manera de vivir, sin necesidad de este cuerpo. No tenemos necesidad de hueso, de cerebro, de estómago, etc. Porque vamos a vivir en un cuerpo sutil. ¿Cómo se sabe que existe ese cuerpo sutil, eso que llaman alma? Muy sencillo. En tus sueños, tú sueñas que estás viajando, por ejemplo, y tu cuerpo físico está en la cama. Tú no estás soñando con el cuerpo físico, está dormido. Ni estás pensando con tu cerebro, el cerebro está dormido también. Tú estás en ese mundo, te estás desplazando en tu cuerpo de sueños. Y eso es lo que llamamos alma.
Entonces en el mundo indígena se dice que dormir es una muerte chiquita. Nos dormimos durante unas horas, entonces estamos como muertos. No caminamos, no hablamos, no pensamos. Entonces, estudiando el dormir y el mundo de los sueños, comprendemos el sentido de la muerte, que es un puente hacia otra orilla, hacia otra realidad. Esta no es la única realidad. Estar en la ciudad caminando sobre asfalto, comprando, vendiendo, comiendo, trabajando, perdiendo tiempo en la calle, etc. No, hay otras realidades. El que vive en la selva como en el Amazonas, ese mundo de la ciudad no existe. Ellos ven otra realidad. Una realidad de la obra de Dios, una realidad de árboles, de ríos, de fieras, de pájaros, una realidad muy hermosa. El paraíso original de la Biblia no era un jardín italiano, recortadito, podado, no, era una selva. Allá había hasta culebras. Y era un jardín, el jardín de Dios, de la naturaleza. El desierto es parte del jardín, el bosque, la selva, la costa, las islas, los valles, las cumbres nevadas, todo eso es el jardín. Y en alquimia se nos dice que el alquimista cultiva su jardín, su huerto, ¿no? En un libro de alquimia que se llama el libro mudo, Mutus Liber, en latín. Es el libro mudo porque ahí no hay palabras, lo que son dibujos. Cada página, un dibujo, una gráfica. Y uno de los dibujos, uno ve que de su casa sale un alquimista en la noche, con una vela en la mano, su gorro de dormir, con su pantufla, su pijama, sale al jardín humano, cuidadito, con su fuente de agua y demás. Y al fondo del jardín se ve un bosque. Y esa figura muda, ¿no?, que no hay palabra, le dice mucho al alquimista. Le dice que tiene que salir de tus cuatro paredes para que logre la transmutación. Primero tiene que salir a lo poquito que el ser humano entiende de la obra de Dios, de la naturaleza, al jardín. Ahí haces tu meditación, tus oraciones, y luego te preparas para ir al bosque, a la selva. No esa noche, la noche haces tu trabajo en el jardín, fuera de cuatro paredes y del techo. Tu techo va a ser la cúpula del cielo, la casa de Dios, rompiendo con tu costumbre de animal racional humano. Y te prepara para que entonces entres en el jardín de Dios, así como Él lo hizo. Entonces es una guía, pues, que nos da la alquimia para avanzar en el campo de la magia, ser partícipe de la obra de Dios. Esa es la teología, la magia ceremonial a nivel divino. Los libros de magia hablan de muchos rituales que se pueden hacer y lo que necesita el equipo del mago, pues nosotros hacemos la ceremonia cósmica, que supone que es un ritual de magia. Se trabaja con los cuatro elementos, se invocan las entidades de los elementos, etcétera, para llevar la paz al mundo. Nuestra ceremonia cósmica está hecha para el comienzo de la era de Acuarios. Lo primero es llevar paz, la paz verdadera, no la paz de no tener problemas, porque esa paz no existe. La paz verdadera es la serenidad interior, la paz interna ante los desafíos de la academia Tierra, los problemas que nos pone para que busquemos soluciones. Afuera no puede haber paz, la vida es cambio, transformación,
se va a una estación, viene la otra, cambia el clima, viene otro clima. Todo está en cambio constante. Hay que estudiar la sabiduría del tiempo. Hay tiempo lento, hay tiempo rápido, cosas que cambian rápido, cosas que tardan siglos en cambiar, miles de años, millones de años, pero cambian. Las montañas que nos rodean algún día serán islas y otro día será un fondo de mar, etc. Entonces debemos entender las leyes del tiempo dentro de la magia. El tiempo humano no es tiempo que se mide con reloj, con calendario. Es un tiempo mecánico que sirve para los negocios, para el gobierno, para organizar la sociedad, pero no sirve para entender la vida. El tiempo humano es diferente. El tiempo humano no se mide por horas, ni segundos, ni años, porque es un tiempo que se estira y se encoge. Una hora de diversión, de placer, se nos va como si fuera un minuto. Y un minuto en un terremoto se nos alarga el tiempo, nos parece como una hora. No hallamos por dónde coger y no termina, se hace interminable aquel minuto en el terremoto. El tiempo de un niño es diferente al tiempo de un anciano. El tiempo del enfermo es diferente al tiempo del sano. El tiempo del enfermo en la cama, el tiempo de la semana. Sano, su tiempo para disfrutar de la vida. Y así sucesivamente. El tiempo de una fiesta es diferente al tiempo del trabajo. Ese es el tiempo que nos interesa. El tiempo humano, el tiempo psicológico, que sí podemos manejar. Y por lo tanto prolongarlo y encogerlo. De lo contrario, la persona está atada al tiempo. Entonces dicen, yo he encontrado personas que dicen que no tienen tiempo. Yo digo, no digas mentiras, porque el Dios del tiempo a cada uno le da una bolsita con 24 horas cada día. Yo no he visto que le den a alguien 10 horas nada más cada día. Todo el mundo tiene 24. Tú no digas que no tienes tiempo. Ni la verdad. Que te da vergüenza decirlo, pero dila. Que tú no sabes administrar la energía del tiempo. Que tú tienes fugas de tiempo. Que tú dices que pierdes tiempo en el tráfico. Mentiroso. Sincérate. Vete a ti mismo. No le eches la culpa a Dios, al mundo, a los demás. Cúlpate a ti mismo. Entonces, una regla que nos trae por esta fecha es la responsabilidad. Asume la responsabilidad de tus actos, de tus palabras, de tus decisiones, de tu forma de vivir, de tu manera de ver la vida. Y no le eches culpa a los demás. Porque el que culpa a los demás es un irresponsable de su propia vida. A ti se te dio un destino y tienes un karma que deshacer. Destino es la ruta que tienes que seguir en la vida, lo que no puedes cambiar. ¿Cómo empieza el destino? Al nacer. Al nacer recibes una herencia de tus padres. Tú no puedes cambiar, tú no puedes decir en tu alma, no, yo quiero otros padres, yo quiero unos padres millonarios, yo no quiero padres pobres. En la computadora cósmica se vio los datos que tú traes, tienes que nacer ahí, en esas celdas. Ahí empieza el destino. Luego el lugar en que naces, el ambiente en que naces, la educación que te dan, etc. Todo eso va conformando tu destino. Sin poder tú como niño decir no, yo no quiero ir a esa escuela, yo quiero estudiar otra cosa. No tienes que aceptar las reglas de la sociedad. Y te meten en un idioma, te meten en una manera de comer, unas costumbres. En tu casa empieza el proceso de humanización permanente. Entonces, pues,
el desarrollo de la responsabilidad a nivel espiritual. No se trata de ser responsable en el trabajo, en la familia, etc. Una alta responsabilidad contigo mismo. Entonces nuestro maestro, el doctor de la Ferriera, el mensajero de la era de Acuarios, en su libro Los Grandes Mensajes, tiene un capítulo, el capítulo más pequeño de todos sus escritos, que se llama La responsabilidad. Tiene como 3 páginas, pero ahí están las claves para ejercer la alta responsabilidad, los pasos que debes dar para tomar el destino en tus manos. No lo puedes cambiar, pero lo puedes tomar en tus manos. Entonces del fracaso tú puedes, en vez de amargura y ganas de suicidarte, un aprendizaje para cambiar tu carácter, tu manera de tomar decisiones, ver cuáles fueron los puntos en que cometiste errores porque eres ignorante de eso. Entonces hiciste una mala inversión, etc. Ese es el punto más importante en la alta magia. Cuando un maestro encuentra a un discípulo que sabe asumir la responsabilidad, el maestro lo toma como su mano derecha, como hizo el Buda con su discípulo principal. Prácticamente era otro Buda, ¿no? Cuando se encontró con el Buda, entendió inmediatamente qué era lo que estaba delante de él. Siddhartha Gautama se llamaba el último Buda, ¿no? El Buda 25, porque es un ni nada de los Budas, ni nada de los Cristos, no es una sola persona. Decimos el unigénito, en el cristianismo decimos que Jesús es el unigénito, el único, nacido con el mandato divino, el único en ese momento, en el comienzo de la era de Piscis. Cada vez que comienza una era, siempre hay el uno, el unigénito, el único que trae el mandato del cielo. Pueden haber otros maestros de yoga, de naturismo, de esto, de aquello, pero el que cumple el mandato divino a través del imperativo cósmico, el zodíaco, es solamente uno. Y luego puede tener sus discípulos que pueden llegar al mismo estado de su maestro, porque un maestro toma discípulos para ser los maestros, ¿verdad? Un profesor en la universidad, un ingeniero que da clase en la universidad, a su alumno es para ser los ingenieros. Un Cristo toma discípulos para ser los Cristos. Si no fuera para eso, entonces no. Diré al discípulo, si tú no me vas a llevar a la meta, entonces ¿qué voy a hacer contigo? Todo maestro tiene que llevar al discípulo a la graduación final, que debe de ser discípulo, y adquiere la profesión o la maestría, en este caso, ¿verdad? Bueno, pues esos son los 3 regalos pues, que los Reyes Magos nos brindan cada año en este sector del mundo cristiano, porque en el mundo budista pues haremos lo mismo con el Buda, ¿no? Lo enfocaremos con la sabiduría que transmitió el Buda. Nosotros hablamos pues de la realidad, del presente, del Reyes Magos, de la Biblia, todo lo que el bagaje del cristianismo, porque el Maestro Jesús fue el que puso en movimiento esa sabiduría antigua que ya existía, pero aplicada a una nueva civilización. Entonces decimos civilización cristiana porque la fundó un hombre que tenía el título de Cristo, no se llamaba Cristo, pero era su título, no era apellido, él era del linaje de los Cristos. El otro Cristo que se menciona en la Biblia es Melquisedec, es el único que la Biblia menciona así claramente, ¿no? Y del cual el Cristo habla, de Melquisedec, con mucho respeto. Entonces, pues, ese don que viene cada año refuerza el trabajo del Maestro, pero no es una cuestión humana, no es que el Maestro Jesús decidió que cada año, no.
Es un mandato del cielo, es una organización del cosmos. Yo voy a leer un pedacito de lo que dice el hermano mayor. Este es un tema muy profundo, ¿no? Pero sencillo de aplicar en la vida. Una persona que quiera realmente trascenderse a sí mismo, dejar de ser el tonto, enfermo, angustiado, preocupado, puede aplicar, esto tan profundo lo puede aplicar en su vida. Voy a leer un trozo pues, de lo que el maestro, el hermano mayor, el primer discípulo del maestro de la Ferrier, primer apóstol, en su obra Enseñanza Viviente. Eso no lo escribió él, son conferencias que él dio, enseñanzas orales. Sus discípulos lo grabaron y por eso le pusieron Enseñanza Viviente, porque él en vida fue enseñando. Él era el libro hablado, igual que el Maestro Jesús, otros maestros, el Buda, etc. Entonces tiene una conferencia que se llama ¿Cuál es el significado de la Navidad? Se me ha pedido que amplíe la instrucción que di en el mensaje de Navidad del año 1965. Eso ya lo mandé por todas partes hace pocos días. Dice, en verdad ya se ha dicho que el nacimiento de Cristo obedece al cumplimiento de un símbolo. Y este símbolo es, a su vez, la expresión de la ley de evolución cósmica, que se manifiesta en todas las tierras de todos los sistemas solares que pueblan el universo infinito. Esta Navidad que pasa en esta tierra pasa en todas las tierras de otros soles, de otras estrellas, de otras humanidades. Es un imperativo cósmico para que se cumpla el mandato divino de que todos los seres vivos tienen que seguir un sendero ascendente, un sendero vertical, llamado escala de Jacob en la Biblia. No el sendero horizontal. Ya no tengo vicio, ya estoy sano. Sí, pero te quedas ahí nada más. Un humano más. Mejor que los otros, pero un humano. No tienes que trascender la condición humana. No conformarte que te portes bien, y trabajes bien, y eres responsable en tu casa, etc. No. Hay más todavía. Más misterios, Dios, que me reserva.